Hola, bienvenidos. En este video vamos a explorar los principales dispositivos que hacen posible que existan las redes de computadoras modernas. Hablaremos un poco sobre el router, sobre el switch, el hub, el modem, el bridge, repetidor, firewall y el proxy. Para cada uno veremos sus características principales, su forma de funcionamiento, los aspectos básicos de su configuración y además su estructura interna. Esta información se basa en fuentes académicas reconocidas, principalmente de dos libros que me encontré para nutrirme de información, que serían el libro de Kurose y Ross, además de los artículos científicos sobre monitoreo de redes y redes definidas por software. Así que diciendo esto, comencemos. Esta es la estructura del video, organizada en 4 grandes bloques. Primero veremos los fundamentos, que sería una breve historia, el modelo OSI y los medios de transmisión. Segundo, los dispositivos de las capas físicas y enlace, que sería como el repetidor, sería el hub, bridge y switch. Tercero, serán los dispositivos de capa de red, donde podría ser el router, veremos los tipos de router, una configuración o un ejemplo en Cisco Client y además pues el modem. Para terminar, la capa 4 o el punto 4, que será seguridad y avanzado. En esta veremos el bloque de seguridad, temas avanzados sobre estos, veremos el firewall, el proxy, monitoreo de redes y el CDN, que más adelante lo explicaré más a profundidad. Cerramos con conclusiones y las referencias de la información encontrada. Empecemos por lo básico. Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos interconectados que comparten recursos e información mediante medios de transmisión y protocolos de comunicación. Como esta información es muy general o muy simple, esconde algo muy importante, que gracias a las redes podemos compartir archivos, podemos comunicarnos por mensaje, comunicarnos con las impresoras, por mensajes de voz, mediante videos y acceder a servicios remotos, pues ya serán como las aplicaciones en este caso que utilizan el servicio de la nube. Ahora bien, ¿por qué importan los dispositivos de red? Tenemos 4 puntos importantes, obviamente sabemos que existen demasiados, pero aquí anexé 4, porque son los que nos permiten interconectar redes de distintos tipos y tamaño. Cada uno opera en una capa específica del modelo OSI y garantiza el rendimiento, la seguridad y la escalabilidad que conocemos hoy. Además, sin estos dispositivos simplemente no existiría el Internet, no existiría toda nuestra fuente de información que tenemos en la actualidad. Son pues básicamente la base del Internet y toda la comunicación digital actual, como marqué aquí. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos una pequeña línea del tiempo sobre las redes. Empezamos desde 1969, que empezó con ARPANET, que fue la primera red de computadoras del mundo, financiada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Después nos pasamos a 1973, Bob Metcalfe inventó el Ethernet en Xerox PARC, que es la base de redes locales que aún estamos usando en la actualidad. Después nos pasamos a 1983, que es el ARPANET. Este adoptó el modelo TCP/IP y nació Internet como lo conocemos hoy en día. Y después nos pasamos a 1990, con Tim Berners-Lee. Creó la World Wide Web en el CERN, que sería la WWW. Después pasamos a 1999. Aquí podemos manejar o decir que se inauguró, se creó el estándar 802.11b, que ya popularizado o mejor nombrado sería el Wi-Fi. Y este nos liberó de los cables, o sea, nos liberó de todo, del Ethernet, de todo el sistema de cables cableados. Válgame la redundancia. Y llegamos a la actualidad, desde 220 en adelante, que se inauguró el 5G o el CDN. Cada uno requirió nuevos dispositivos para funcionar, hay que aclarar esto. Y además de que cada hito pues implicó o impactó mucho en su era. Muy bien, pasamos a un vistazo general del modelo OSI. ¿En qué capa vive cada dispositivo que mencioné anteriormente? Antes de todo, debemos entender que el modelo OSI es nuestro mapa para entender los dispositivos.
tiene 7 capas desde la capa física, donde viajan los bits, que aquí se manejarían cables o, como dije anteriormente, bits, y sus dispositivos que operan son el hub y el repetidor. Después pasamos a la capa de enlace. Aquí se maneja el Ethernet o el MAC, donde los dispositivos que operan aquí serían el switch o el bridge, y así pasando por los demás hasta que la capa de aplicación donde corren protocolos como HTTP. La regla de oro es cuando más arriba opera un dispositivo, más información puede ver y procesar. ¿A qué me refiero con esto? En la capa 1, la física, encontramos al hub y al repetidor. Estos solo trabajan con bits, no entienden direcciones. En la capa 2 de enlace, aquí vive el switch y el bridge. Estas entienden ya direcciones MAC, a diferencia de la física. En la capa 3 de la red, tengo que aquí se opera el router, que trabaja con direcciones ya IP. A diferencia de los otros anteriores, este ya trabaja con direcciones IP y toma decisiones inteligentes del ruteo. Y en las capas superiores, que ya sería transporte, sesión, presentación, aplicación, encontramos el firewall y el proxy, que serán en la capa 7 de aplicación. Estos nos ayudan a tener un mapa para entender cada dispositivo en un lugar correcto. En pocas palabras, esto sería el modelo OSI. Y como aquí especifiqué, los firewall modernos pueden operar en varias capas según su tipo, en paquetes, en estado o aplicación. Bien, una vez visto ya el modelo OSI, podemos pasar a ver los medios de transmisión. Aquí tenemos para empezar el cable UTP, pero bueno, antes de decir esto, debo de aclarar una información importante. Antes de los dispositivos, hablemos del medio físico, que serán los cables que estoy mostrando en pantalla, que aquí es por donde viajan los datos. Hay que tener en cuenta que hay 4 medios principales. Tenemos primero el cable UTP con conector RJ45, que es el más común en oficinas y casas. Esta soporta una velocidad, un alcance de 100 metros y una velocidad de 1 a 10 GB. Después de este, pasamos al segundo, que es la fibra óptica. En este, la información viaja como pulsos de la luz o por hilos de vidrio, por así decirlo. Es la más rápida y puede llegar a más de 100 kilómetros y a una velocidad de 100 GB. Esta es la columna vertebral, por así decirlo, del internet. Es la más importante y la más rápida hasta el momento. Después pasamos al tercero, que es el coaxial. Muy bien, ¿qué podemos decir del coaxial? Este todavía se ha usado por televisión o por cable. Yo creo que la mayoría ha visto estos cables atrás de su tele o ha visto esta entrada de cable. Alcanza hasta 500 metros y, como dije anteriormente, se puede usar tanto en cable de TV o en internet. Y por último, que sería el cuarto, tenemos los medios inalámbricos, que serían nuestro módem. Estos ya no necesitan cables. ¿Por qué? Porque usan ondas de radio. Aquí tenemos como ejemplo Wi-Fi, 4G, 5G, que serán los que utiliza nuestro teléfono mayormente. La elección de cada medio afecta directamente qué dispositivos puedes usar y qué velocidades alcanzarás, dependiendo también del área donde lo quieras instalar. Siempre hay que tener en cuenta eso. La elección del medio siempre va a afectar directamente al rendimiento, costo y dispositivos compatibles. No todos valen lo mismo, todos tienen un costo diferente y debemos de saber cuál se adapta más a nuestras necesidades. Muy bien, pasando a la siguiente diapositiva, tenemos el repetidor. Empecemos por la capa física y la manera en la que se amplifica la señal. Este dispositivo es el más simple. Opera en la capa física, como dije anteriormente. Su función es especificar, como se ve aquí visualmente, especifica cuando una señal viaja por un cable largo o pierde fuerza. El repetidor recibe esta señal debilitada, la regenera limpiándola del ruido, la amplifica y la retransmite. Un punto clave que debo de decir sobre esto, el repetidor, trabaja a nivel de bits, no entiende direcciones MAC ni IP, como les dije anteriormente al explicar el modelo OSI. Solo ve unos y ceros que necesita amplificar. Su configuración es la más simple, solo es un plug and play. En otras palabras, solo lo conectas a la alimentación. Su estructura es mínima. Tiene 2 puertos, tiene un circuito de regeneración. Hoy es raro ver repetidores puros.
porque sus funciones están integradas ya en otros equipos, o sea, ya básicamente quedaron obsoletos porque ya otros mejores equipos ya tienen esta función. Y como este ya es muy simple, la mayoría de personas pues dejaron de utilizarlo. Algunos de esos ejemplos serán los extensores de Wi-Fi, que son una versión moderna del repetidor para señales inalámbricas. Ya acabado el repetidor, podemos pasar al hub. Seguimos en la capa física. Este es el que repite a todos por igual. En otras palabras, podría llamarse como un concentrador. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Sigue siendo de la capa física como dije anteriormente, pero este trae más puertos. En el libro que me usé para nutrir de información, nos dice Kurose que cuando un bit llega por una interfaz, el concentrador simplemente, aquí se muestra visualmente, simplemente lo vuelve a crear el bit, incrementa su intensidad y lo transmite a todas las demás interfaces que se requieran. Por así decirlo, viéndolo de otra manera, es como un altavoz. No le importa quién habla ni quién escucha. Él solo repite la señal a todos al mismo tiempo. O en otras palabras, repite todo a todos. Este crea un dominio de colisión. ¿A qué me refiero? Si dos computadoras transmiten al mismo tiempo, las señales chocan y deben transmitir. ¿Esto a qué se refiere? Gestiona el protocolo CSMA-CD. Su configuración es plug and play igual que el anterior. Además de que su estructura solo tiene amplificadores y puertos. Ni siquiera tiene tablas de direcciones para saber a dónde se va a ir. Este, como dije anteriormente, repite de todo a todos. Por estas limitaciones, los hubs prácticamente desaparecieron a inicios de los 2000, reemplazados por switches mucho más eficientes. Y bueno, aquí un vistazo general en la imagen es cómo se muestra, cómo va manejando o cómo difunde a todos los puertos que estén conectados. Tenemos como computadora 1 que es el emisor y este transmite a computadora 2, computadora 3 y computadora 4. Muy bien, una vez ya explicado el hub, o mejor dicho concentrador, podemos pasar a una comparación directa. ¿Por qué nos importan las diferencias de uno a otro? Tenemos el hub del lado izquierdo y el switch del lado derecho. Aquí les muestro una comparación visual donde exactamente se ve cómo se desplaza la información. Comencemos con el hub. A simple vista parecen iguales. Un equipo con varios puertos, pero su comportamiento interno es radicalmente diferente. Como vemos en el lado izquierdo, el hub, cuando la PCA envía información a la PCB, este inunda todos los puertos, o sea, no pide dirección, los inunda directamente de información. Inunda la PCC y la PCD. Estas reciben copias aunque no sean para ellas. Esto significa que van a generar colisiones de unas a otras. También generan halts duplex e se vuelve inseguro, porque todas reciben la información. Cualquier máquina puede leer todo el tráfico. Eso es una gran desventaja del hub. En el lado derecho del switch, cuando la PCA envía a la PCB, consulta su tabla CAM o su tabla de direcciones. Esta sabe dónde está la PCB y como se nota, solo transmite a la PCB. Esto es Fault Duplex, sin colisiones y privado, porque vemos no se envía información a la PCC ni a la PCD. Por esas tres razones, los switches reemplazaron casi completamente a los hubs, porque simplemente es más seguro. Yo creo que nadie va a querer que pasar información de una computadora se va a transmitir a todas las del área. Eso es muy malo y lo vuelve inseguro. En cambio el switch, él ya conoce el destinatario. Una vez acabado esto, pasemos al bridge, o mejor llamado puente. El bridge, o puente en español, es el primer dispositivo de la capa 2, que será la capa física. Su nombre lo dice todo, une dos segmentos de red, pero con inteligencia. La característica clave es que aprende. ¿A qué me refiero con que aprende? Cuando una computadora envía una trama, como se ve aquí visualmente, una computadora envía una trama. El bridge mira la dirección MAC de origen y la guarda en una tabla, asociándola al puerto por donde llegó. Cuando ve una MAC de destino que ya conoce, en este ejemplo quiero mandar algo de la PCA a la PCB, aquí reconoce la dirección MAC de destino. Entonces sabe exactamente por qué puerto reenviarla. Y si está en el mismo segmento, no la reenvía al otro lado. ¿Y esto de qué nos sirve a nosotros? O sea, ¿de qué nos sirve que no la reenvíe al otro lado?
pues esto nos reduce drásticamente el tráfico innecesario. Los bridge modernos suelen ser también plug and play, pero permiten configurar Spinning Tree, un protocolo que evita bucles. Su estructura ya tiene procesador, memoria, RAM y la tabla CAM. O sea, a simple vista ya se ve muy completo, por así decirlo. Hoy en día el bridge ha sido absorbido por el switch, lamentablemente, que es básicamente un bridge multipuerto y muchísimo más rápido. Así que básicamente hicieron la unión del bridge y el switch para usarlos como puente. Después pasamos al switch. El switch es probablemente el dispositivo más importante porque, como vimos también anteriormente, ya se llamó 1.000.000 de veces. Lo hemos mencionado tantas veces y esto ya nos da a entender la importancia. Nos dice nuestro autor del libro, Kuros y Ross, es plug and play. Ofrece tazas de cifrado que serían pues para que la información no se pueda compartir entre todos. Aquí, como se ve, se cifra para poderse buscar. Pero bueno, diciéndolo en otras palabras, ofrece tasas de cifrado y un reenvío altas. Este elimina colisiones y aísla el tráfico. Pero, ¿esto por qué? O sea, ¿el switch para qué sirve o por qué hace esto? Pues bueno, el switch hace lo mismo que un bridge, pero a la otra escala y velocidad. Este mantiene una tabla CAM, que es la que estamos viendo aquí en pantalla, con las direcciones MAC aprendidas. Cuando llega una trama, lee la MAC de destino, busca la tabla y reenvía solo por el puerto correcto. Eso ya se lo enseñé visualmente en otras imágenes, pero igual, para darnos un vistazo general, voy a anexar un video aquí para entender mejor. Pero bueno, lo que me quedé. Busca la tabla y lo reenvía solo por el puerto correcto. Muy bien, ya entendimos bien eso. Pero si el switch no conoce la dirección, hace algo llamado flooding, que por todos los puertos excepto por el que llegó. Hay dos tipos: los no gestionables, que serían los que son plug and play, y los que son gestionables, que se configuran por consola, por CCH o por web. Y esto nos permite que el VLANs, la calidad de servicio, el Spinning Tree y el monitoreo SNMP, su estructura tiene un ASIC dedicado para conmutación rápida, una CPU para gestión, una RAM y una memoria flash con su sistema operativo como Cisco iOS. Muy bien, saliendo de la capa de enlace, podemos pasar a la siguiente, que serán los tipos de switch. Muy bien, una vez ya visto la información general del switch, podemos pasar a las clasificaciones. Tenemos 3 tipos de switch. Algo que debemos de aclarar: no todos los switch son iguales, cada categoría sirve para un propósito específico. Tenemos el primero, que es el no gestionable. Este es un plug and play puro, es muy barato y su única desventaja, o una de las más llamativas, es que no se puede configurar nada, no soporta VLANs ni monitoreo. Pero este es perfecto para hogares o oficinas pequeñas. Para personas que no tengan experiencia configurando, este es muy bueno, o es el más básico que todos pueden conseguir. Después tenemos el segundo, que es el Switch Mart, o Web Manager mejor dicho. Tiene una interfaz web sencilla donde puedes configurar VLANs básicas y KO simple. Este es el punto medio ideal para el PyMS, o para las aulas o para laboratorios. Sería, por ejemplo, o mejor dicho, por así decirlo, es el intermedio. Sirve para empresas medianas o que ya llevan un buen proceso de carrera. Después tenemos el final, que es el gestionable. El tercero es simplemente el más, como yo dije anteriormente, gestionable. Es el más profesional y tiene una consola serial, tiene el CSH y un soporte SNMP, NetFlow, y estos soportan VLANs avanzadas. El Spanning Tree, agregación de enlaces con LASP, y este funciona con sistemas como Cisco iOS o Junos. Son los que encuentran en data centers. Una de las reglas importantes es: a más capacidad de gestión, más control y más costo. Básicamente aquí lo usamos para las simulaciones que hacemos, como dije anteriormente, en Cisco iOS, que configuramos por consola la mayoría de modems. Y como dato final, tenemos que la elección depende del tamaño de la red, el presupuesto y la necesidad que gestione. Muy bien, ¿qué es el router? Es la pieza fundamental del Internet. Mientras el switch trabaja dentro de una red local, el router conecta redes diferentes entre sí.
Algo que aclarar, ya estamos en la capa red. ¿Y a qué se refiere con esto? En los dispositivos de la capa 3 interconectan redes diferentes, eligiendo la mejor ruta para cada paquete usando direcciones IP y algoritmos de enrutamiento. Pero bueno, por eso decimos que es el cerebro entre redes. Cuando un paquete necesita salir de tu red local hacia internet, el primer dispositivo que toma decisiones es el router. ¿Cómo funciona este? Así de la siguiente manera. Cuando llega un paquete, el router lee. Dirán, ¿qué lee? Pues lee la dirección IP del destino. Consulta su tabla de enrutamiento y decide por cuál interfaz enviarlo. También decrementa el campo para evitar bucles infinitos. Los routers domésticos hacen NAT. ¿Qué es el NAT o qué hace? Este traduce las IP privadas de tu casa a una IP pública y ofrecen un servidor DHCP. La configuración es donde el router se diferencia del switch. Este no es plug and play. En este hay que asignar IPs a cada interfaz y configurar rutas estáticas o protocolos dinámicos como el OSPF, el BGP, etc. Su estructura es la más compleja, pero ¿qué tiene de ventajas esto? Tiene un CPU potente y memoria abundante, tiene RAMs, tablas y buffers en uso, ROM Flash, tiene un sistema operativo, tiene memoria virtual y un archivo de configuraciones y tiene múltiples interfaces para modificar o para editar el WAN o el LAN. Esto es uno de los dispositivos más importantes. A ver, debemos aclarar eso. Pero bueno, ya acabando este dispositivo, podemos pasar a los tipos de routers. Tenemos 3 tipos de routers, que sería el Wi-Fi desde tu casa hasta tu empresa, donde se necesite. Muy bien. Empezamos por los routers en diferentes escalas. El primer tipo es el doméstico, también llamado el SOHO. Este es el típico router con antenas que ves en tu casa, que combina router, switch, Wi-Fi y firewall en una caja. Este puede manejar entre 5 y 100 usuarios, y algunas de las marcas utilizadas podrían ser TP-Link, Asus, D-Link. El segundo es el router empresarial, equipos para rack con múltiples interfaces y redundancia. Manejan miles de usuarios, marcas líderes. También se utilizan como el Cisco, el Juniper, el Huawei. Y para terminar, el último tipo, que sería el router core o el ISP. Estos son los gigantes, estos están enormes. ¿Pero por qué? Porque estos manejan millones de usuarios y son la columna vertebral del internet. Estos procesan terabytes por segundo y cuestan cientos de miles de dólares. Aunque la escala varía enormemente, el principio de funcionamiento es igual. Solamente cada router se adapta a su respectiva área. Pasando a la configuración de práctica o cómo configuramos un módem en Cisco mediante la consola, o mejor dicho por CLI, tenemos aquí un ejemplo básico. Aquí manejamos, o mejor dicho, lo vamos a manejar por modo jerárquico para ir entendiendo. Empezamos en el modo usuario. Con el comando enable subimos al modo privilegiado, como aquí se muestra en pantalla. Después, configuramos terminal con nuestro comando de configure terminal. Una vez ya hecho esto, nos lleva al modo de configuración del módem, donde podemos cambiar el hostname. Aquí ya le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Una vez hecho esto, si nosotros como usuario quisiéramos configurar una interfaz específica como interfaz de Gigabyte Ethernet 002, la tenemos que seleccionar aquí, Interface Gigabyte Ethernet 002. Y como ven, aquí nos va mostrando. Después, tenemos que seleccionar la IP que queremos modificar. Seleccionamos la IP y su máscara. Una vez ya hecho esto, ya solo tenemos que escribir Not Shutdown para activarla. Pasamos. Ya aprendimos nuestro modem y nos salimos de la pantalla de configuración. Ahora ocupamos asignarle una ruta estática hacia el internet. ¿Cómo lo hacemos? Igual seleccionamos IP root y seleccionamos la que sea de nuestro agrado. En este caso sería esta, la de ejemplo. Una vez ya hecho esto,
Si queremos configurar el protocolo dinámico como OSPF, entramos al router que queramos modificar, en este caso sería el router OSPF1. Y aquí simplemente lo vamos a conectar a internet o utilizaremos el comando de network para ver a qué redes se van a anunciar. Y simplemente le asignamos la dirección y el área. Como se ve en el panel lateral, cada modo tiene sus comandos específicos. Aunque hoy en día hay interfaces gráficas, la CLI, o mejor dicho la consola, sigue siendo la herramienta de los ingenieros de red porque es precisa y scriptable. Es muy sencilla y además los ingenieros estamos acostumbrados a trabajar en ella. Muy bien, acabado esto, podemos pasar al módem, uno de los más importantes. Este sería el puente entre casa y el mundo. ¿Por qué digo esto? Su nombre viene del modulador o demulador, que esto ya lo describe lo que hace. Existe porque las redes locales usan señales digitales, pero las líneas de larga distancia fueron diseñadas para señales analógicas. El módem nace de traductor. Cuando tu computadora envía datos, el módem los modula. Convierte la señal digital en analógica para que viaje por la línea hasta el ISP. Cuando recibe datos, los demodula. ¿A qué se refiere con esto? Hay diferentes tipos. El módem DSL que usa las líneas telefónicas, el módem por cable que usa el coaxial, tenemos el módem de fibra óptica con ONTs y módemes móviles, con el 4G y el 5G. A esto se refiere con demodula, lo demodula para la función que queramos, en específico la que se requiera. Para configurarlo debemos de activar por su ICP y muchas veces requiere usuario y contraseña, o la mayoría de casos la va a requerir. Hoy es muy común que el módem y el router vengan integrados en un solo equipo. De hecho, la mayoría, el que tenemos en casa, ya lo llamamos como módem, porque ya se acostumbró así la gente o ya se agarró por tradición. Sin embargo, sin el módem no podríamos conectarnos a internet desde la casa. Básicamente es el puente de internet de nuestra casa al mundo exterior. El firewall o el cortafuegos lo podemos ver como nuestro protector. ¿A qué me refiero con esto? Como dice Kurose, el que nos ayudó a guiarnos para esta información, es una combinación de hardware y software que aísla la red interna de internet. Este permite pasar algunos paquetes y bloquear otros, según la política de seguridad que nosotros asignemos, o algunas ya están asignadas por estándar. De otra manera lo podemos ver que es la puerta de un castillo medieval que protegen a nuestros datos o a nuestras personas. Existen tres tipos principales. Primero, el filtro de paquetes tradicional o el Stateless, que examina cada paquete aisladamente. ¿A qué se refiere con esto? Tenemos el IP de origen, el de destino, los puertos y flags TCP. Segundo, tenemos el filtro con estado de inspección. Esto es algo raro, pero lo podemos manejar de la siguiente manera. Este nos ayuda a proteger o nos mantiene una tabla de conexiones activas y entiende el contexto de cada flujo. Nos ayuda a proteger y que todo tenga un orden. Después, como tercero, tenemos la pasarela de aplicación que sube hasta la capa 7 e inspecciona el contenido real. Este decide según qué usuario o servicio quiera pasar. En otras palabras, el firewall puede decidir basado en IPs, protocolos, puertos, banderas o tipos de mensaje. Pueden ser en hardware dedicado de Cisco, de Fortinet, o software libre como iptables en Linux. Hoy muchos routers domésticos ya incluyen firewall integrado. Y como se muestra aquí en pantalla, vemos como el firewall es nuestro muro de proteger los datos o información maliciosa que quiera entrar a nuestra red protegida. Muy bien, pasando a la siguiente diapositiva. Conté que el firewall nos protege y todo eso. Pero ¿por qué? ¿Por qué necesitamos un firewall, un proxy? ¿Por qué ocupamos mecanismos de seguridad? Porque tenemos amenazas comunes y sus simples defensas. Tenemos una primera amenaza, el DDoS, que es la saturación con tráfico masivo. Una forma de defendernos es con el firewall y filtrarnos en tasa. Y además de que nos ofrecen unos servicios de anti-DDoS. Después tenemos el phishing,
que este es el más común o donde la gente más cae, porque nos engañan por correos o por un sitio web falso. Una forma excelente de cuidarnos es filtrar nuestro correo y además educar a los usuarios para saber identificar cuando haya este tipo de engaño. Después tenemos el Man in the Middle, que es intercepción de comunicaciones. Una forma de defendernos sería utilizando el HTTPS y el TLS, o usar una VPN filtrada. La VPN es nuestra dirección. Por ejemplo, yo estoy en México, voy a tener una VPN de México, pero yo luego me voy a Estados Unidos, mi VPN va a cambiar por el tipo de región. Después tenemos el más común, que es el malware, que es un software malicioso, o mejor dicho, un virus o troyano. Una forma fácil de defenderlo sería tener un antivirus comprado y actualizado. Después tenemos el port scanning, que es el mapeo de puertos abiertos. Una forma de defendernos es simplemente tener nuestros IPs y además tener un cierre de puertos que no utilicemos. No podemos dejar todos nuestros puertos abiertos. Después tenemos el ransomware, que es un cifrado y secuestro de datos. Este también es muy común. Por la mayoría de lugares, si entras a un lugar malicioso, nos van a robar nuestros datos simplemente por descargar un programa que no sabe si es seguro. Y bueno, en la mayoría de casos, nuestra computadora deja de funcionar. En la mayoría de si ya fue un caso grave. Una forma importante de defendernos ante esto o para guardar nuestros datos es siempre tener backups. En este caso podría ser en la nube o donde quieran, de preferencia en un disco duro o así. Otra forma de defendernos ante esto es tener una segmentación de redes. Muy bien, ya vimos un poco de las amenazas. Ahora podemos pasar a algo que no les he mencionado. Aquí ya mencioné el proxy. Pero, ¿qué es el proxy? Como nos dice Kurose, el servidor proxy es una entidad de red que satisface solicitudes HTTP en nombre de un servidor de origen. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un cliente y un servidor. Estos siguen un flujo. Cuando un usuario pide una página, su petición no va directamente al servidor, va primero al proxy. El proxy se encarga de revisar, como se ve aquí en pantalla, revisa si tiene una copia existente en su caché. El caché serían datos basura o datos guardados en nuestra computadora. Por lo general son datos, como yo dije, que se quedan guardados en nuestra computadora. Muy bien. Si hay un dato guardado, se entrega inmediatamente, mucho más rápido. En caso de que no, abre una conexión con el servidor de origen y descarga el contenido. Lo guarda en su caché y se lo envía al cliente que lo solicita. Una de las grandes ventajas será que reduce el tiempo de respuesta, ahorra el ancho de banda externo, permite un control de acceso web y un filtrado y registro de datos logs, que los datos logs serán datos de registro, o sea, de lo que hemos manejado. Si descargamos, si agarramos datos, etc. En empresas, la combinación de firewall más proxy es muy común. ¿Pero por qué? ¿Por qué utilizamos estas dos? Porque el firewall bloquea conexiones no autorizadas y el proxy controla y acelera el tráfico web permitido. Y aquí explicando visualmente, tenemos cómo la página pide obtener datos y aquí el proxy ve si su caché que existe ya de los datos que solicita. Como no existe, en el servidor, el proxy manda a llamar al servidor y de aquí obtiene y descarga los datos y los guarda en su caché para al final darle una respuesta a nuestro cliente. Muy bien, ya acabado esto, podemos pasar a lo siguiente. Ahora veamos cómo se integran todos estos dispositivos en una red empresarial real. Empezamos desde arriba con el Internet, que llega a la empresa a través del módem del ISP. Después de este módem, el primer dispositivo de seguridad va a ser nuestro firewall, la primera línea de defensa. Después viene el router core. ¿Qué hace este? Es nuestro principal enrutamiento o el corazón donde se va a enrutar toda la información de la empresa. El router core conecta los 3 switches diferentes. Cada uno está asignado a una VLAN distinta para segmentar la red, porque no toda la información queremos que vaya al mismo lado, ya la tenemos segmentada, para la señal se transmite a diferentes tipos. Muy bien, una vez que el router core identifica a qué VLAN quiere transmitir, por ejemplo aquí tenemos la 10, tenemos la 20 o tenemos la 30. En este caso, la VLAN 10 serían nuestras oficinas.
Aquí serían los servidores y aquí serían nuestros invitados. Y esta es la manera de cómo se segmentan nuestros dispositivos. Después pasamos a la gestión operativa de redes y dispositivos. Muy bien, ¿y por qué queremos ver esto? Porque una red sin monitoreo es como conducir con los ojos cerrados. Por eso existe el monitoreo de redes. Como explica Junco Romero en su artículo, hay dos enfoques. Tenemos el monitoreo activo, donde inyectas paquetes de prueba, y monitoreo pasivo, donde solo recolectas información del tráfico. Uno de los protocolos más usados es el SNMP, el Simple Network Management Protocol. Este tiene un servidor central y cada dispositivo ejecuta un agente SNMP que reporta estadísticas como la de la CPU, la de la RAM, el ancho de banda, la latencia de errores. Las herramientas más populares en esto serán las CACTI, que usa el RRD Tool. Estas herramientas también soportan alarmas. ¿A qué me refiero con alarmas? Cuando una métrica supera un umbral, se envía una notificación. Esto permite detectar problemas antes de que los usuarios se quejen. En cualquier red empresarial, sería tener monitoreo no es opcional, es absolutamente necesario. Y ya viéndolo visualmente, aquí se ve cómo vamos monitoreando las redes de cada lugar y vamos viendo su panel de métricas en tiempo real para saber cómo está funcionando todos nuestros dispositivos al mismo tiempo. Muy bien, acabada esta información, pasemos a la última tabla comparativa o un resumen de los dispositivos que vimos. Tenemos el repetidor de la capa 1, que regenera la señal. No lee ninguna dirección y es plug and play. Después tenemos el hub, que está en la capa física. Difunde a todos los puertos, no lee ninguna dirección y también es plug and play. Tenemos el bridge, que es de la capa 2 de enlace. Une dos segmentos por una dirección MAC y como se dijo anteriormente, lee direcciones MAC y también es plug and play. Tenemos después el switch, que también está en la capa 2. Conmuta tramas para llegar a un puerto exacto. También lee direcciones MAC y sí es gestionable. Después tenemos el router, que está en la capa 3. Enruta paquetes entre redes y lee direcciones IP. No es plug and play. Después tenemos el modem, que está en la capa 1, que es la física. Modula y demodula señales según se requiera el uso. No lee ninguna dirección y también es plug and play. Después el firewall, que está desde la capa 3 hasta la 7. Filtra tráfico por reglas que se le requieran o por un estándar ya basado. Lee direcciones IP, puertos, banderas y no es plug and play. Y para terminar tenemos el proxy, que es de la capa 7. Intermedia y cachea HTTP. Lee direcciones URL o contenido. Como conclusión, voy a dar 4 ideas clave. Primero, cada capa tiene un rol. Los dispositivos se ubican en capas específicas del modelo OSI, como enseñé anteriormente, y esa capa determina lo que pueden ver y decidir. Como segundo dato, hay una inteligencia gradual desde el repetidor, que solo amplifica bits, hasta el proxy, que entiende contenido. Cada nivel agrega contexto. Como tercer punto, tengo las funcionalidades que convergen. Hoy en día, un router doméstico se está integrado en un modem, en un switch, el Wi-Fi, el firewall y a veces proxy en una sola caja. Pero entender cada función por separado es muy esencial, porque entendemos cómo funciona cada dispositivo integrado en uno solo. Y como cuarto dato, tenemos la selección. ¿A qué me refiero con esto? Depende de nuestra necesidad, en pocas palabras, para seleccionar el dispositivo correcto o el que queramos. Debemos de tener en cuenta los objetivos, qué rendimiento queremos, seguridad, cobertura o el monitoreo de tráfico. Y muy bien, aquí muestro las referencias donde saqué la información y muchas gracias por su atención.